El portazo de la puerta en mi cara resonó por toda la calle residencial. Jessica, mi hija mayor, simplemente me había apartado sin piedad. He llamado a la segunda casa, la que pertenecía a Michael, mi hijo del medio. Lo abrió un poco, me entregó un billete arrugado de $50 y me apartó, mientras murmuraba algo sobre su reputación profesional. 2 hijos, 2 rechazos, 2 puñaladas directas en el corazón de una madre que lo había dado todo por ellos. Pero cuando llamé a la tercera puerta, la más humilde, la más alejada del distrito acomodado, algo cambió. Daniel abrió. Mi hijo menor, el profesor con el miserable sueldo que toda la familia detesta, y a su lado estaba Sara, la nuera, que todos odiaban por no tener dinero ni un apellido famoso. No dudaron. Me recibieron desde el frío como si fuera lo único correcto en el mundo. Esa noche, sentados en su sofá gastado, los oí susurrar en la cocina sobre vender sus anillos de boda para comprarme comida. No sabían que podía oírles. No sabían quién era realmente. Y cuando a la mañana siguiente mi abogado, Robert, apareció con el equipo de seguridad en esa casa diminuta, cuando la verdad salió a la luz delante de todos. Las caras de Jessica y Michael ya no mostraban desprecio, mostraban terror porque acababan de perderlo todo. Déjame llevarte de vuelta al principio, al momento exacto en que decidí hacer esta prueba, hasta la noche en que entendí que había creado monstruos con mi propio dinero. Todo empezó 3 semanas antes en mi despacho, en la planta 23. Soy Linda Miller. Durante 35 años construyó un imperio textil que suministra a las principales cadenas de ropa de todo el continente. Cuando mi marido murió hace 12 años, todos pensaban que la empresa iba a colapsar. Los socios apostaron por mi fracaso. Los competidores afilaron sus cuchillos, esperando para partir los restos. Pero no me derrumbé. Trabajaba 18 horas al día. Aprendí todos los aspectos del negocio que gestionaba mi marido. Negocié con bancos, con proveedores internacionales, con clientes difíciles que no respetaban a una mujer en este sector. Me tragué humillaciones que habrían roto a cualquiera. Y no solo mantuve la empresa a flote, lo multiplicé por 5. ¿Y sabes para quién hice todo eso? Por mis 3 hijos, para darles la vida que yo nunca tuve. Así que nunca sentirían el hambre punzante que yo sentía de niño. Así que tendrían oportunidades. La educación abrió puertas en todas partes. Jessica estudió en Suiza. Pagué un MBA que costó más de $120,000. Michael estudió medicina en una universidad privada de élite. Invertí $200,000 en su educación. Daniel, mi hijo menor, fue el único que eligió una universidad pública. Quería ser profesor. Los otros 2 se burlaron de él durante años por esa decisión. Les di todo. Casas, coches, viajes, contactos. Cada vez que me llamaban, abría mi chequera. Cada vez que tenían un problema, yo lo solucionaba con dinero. Me convertí en un cajero automático ambulante para mis propios hijos. Pero aquella noche de enero, sentado en mi despacho vacío, mirando los estados financieros de las asignaciones que les había dado durante todos estos años, algo se rompió dentro de mí. Acababa de recibir 3 llamadas, los 3 el mismo día. Jessica quería $100,000 para reformar su cocina. Michael necesitaba $70,000 para invertir en algún negocio con un amigo. Y Daniel, mi Daniel, solo llamó para preguntar cómo estaba mi salud. Esa diferencia me golpeó como un martillo. 2 niños que solo me llamaban cuando necesitaban dinero. Alguien que llamó solo para saber de mí. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Haría una prueba, la prueba definitiva. Desaparecería. Fingiría estar en bancarrota, en la calle sin nada, y llamaba a sus puertas pidiendo refugio. Quería ver quién abriría, quién se avergonzaría, quién recordaría que soy su madre antes que su fuente de dinero. Le pedí a Robert, mi abogado de confianza, que guardara el secreto. Intentó disuadirme. Me dijo que era demasiado difícil, demasiado arriesgado para una mujer de 61 años. Pero ya lo había decidido. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver sus corazones desnudos sin el disfraz que el dinero les permitía llevar. Guardé mis joyas en la caja fuerte. Me puse ropa vieja que encontré en una tienda de segunda mano. Un abrigo gris gastado que olía a naftalina, pantalones manchados, zapatos con suelas descascarilladas. Me ensucié las manos con tierra. Me dejé el pelo, sin lavar, durante 3 días. Até mis pertenencias en una bolsa de plástico rota. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía una persona sin hogar. Parecía invisible. Me veía exactamente como necesitaba para que esta prueba funcionara. El plan era simple pero brutal. Iba andando hasta sus casas. Llamaba a sus puertas. Les decía que lo había perdido todo, que necesitaba un lugar donde dormir. Solo eso, nada más. Y yo observaba. Observaba sus reacciones, sus palabras, sus gestos. La verdad siempre sale a la superficie cuando la gente no tiene tiempo para ensayar sus mentiras. Robert me consiguió un teléfono desechable. Me dijo que le llamara si algo salía mal, que tendría un coche esperando a 2 manzanas de distancia todo el tiempo, que el equipo de seguridad vigilaría desde la distancia, pero no iba a llamar. Esto tenía que ser real.
Tenía que doler, tenía que ser auténtico porque solo en el verdadero dolor se revela el verdadero carácter de las personas. La primera noche que salí de mi ático, dejé atrás el calor, las sábanas de seda, la vista panorámica de la ciudad iluminada. Bajé 23 pisos y salí a la calle. El frío de febrero me recibió como una bofetada. No había vuelta atrás. Caminé durante horas. Mis pies se llenaron de ampollas. La bolsa de plástico se rompió y tuve que cargar mis cosas en brazos. La gente me esquivaba en las aceras. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. La mayoría simplemente me ignoraba como si fuera parte del mobiliario urbano. Pasé la noche en la estación de autobuses. El olor a orina y la desesperación se pegaban a mi ropa. Una mujer mayor compartió un trozo de pan duro conmigo. Me dijo que llevaba 5 años en la calle, que sus hijos la habían olvidado. Mientras hablaba, pensé, ¿seré yo en unos años si no hago algo ahora? Al tercer día ya estaba listo. Sucio, hambriento, congelado hasta los huesos, pero listo. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Primero iría a casa de Jessica, luego a la de Michael y finalmente a la pequeña casa de Daniel y Sarah. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba a punto de descubrirlo. La mansión de Jessica brillaba como una joya obscena en medio del barrio más exclusivo de la ciudad. Golden Gate Gardens podó con precisión milimétrica una fuente de piedra en la entrada. Reconocí cada detalle porque había pagado la entrada de esa propiedad. $200,000 los saqué de mis ahorros personales cuando se casó hace 7 años. Me puse delante de la puerta electrónica. Me temblaban las piernas, no solo por 3 días durmiendo en bancos del parque, sino por lo que estaba a punto de hacer. Pulsé el botón del interfono. Escuché el zumbido, luego silencio. Volví a insistir. La voz de Jessica salió metálica por el altavoz. Ni siquiera se molestó en preguntar quién era. Ella simplemente dijo con tono aburrido que no iba a comprar nada en la puerta. Le dije que era yo, su madre. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Entonces oí el clic de la puerta abriéndose a solo unos centímetros. Empujé la puerta y subí por el camino de piedra que yo misma había ayudado a diseñar. Cada paso era una dolorosa ironía. La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Jessica apareció en el encuadre, pero no salió. Se quedó allí, bloqueando la entrada con su cuerpo como si yo fuera un vendedor ambulante molesto. Llevaba un conjunto deportivo color salmón que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Su pelo estaba perfectamente peinado, las uñas recién peinadas. Todo en ella gritaba dinero, consuelo, superficialidad. Me miró de arriba abajo con una expresión que nunca olvidaré. No era preocupación. Era asco. Mamá, dijo al fin, alargando la palabra como si le quemara la lengua. ¿Qué haces aquí? Ni siquiera lo preguntó. Lo dijo como si mi presencia fuera una molestia que necesitaba explicación inmediata. Le dije la verdad que había preparado, que lo había perdido todo, que la empresa se declaró en bancarrota, que los acreedores se quedaron con mi casa, que llevaba 3 días en la calle, que solo necesitaba un sitio donde dormir mientras intentaba resolver mi situación. Mi propia hija me escuchó sin mover ni un músculo de la cara. Cuando terminé de hablar, miró por encima del hombro hacia las casas vecinas. Le preocupaba más quién podría verme de pie en su entrada que lo que le acababa de decir. Ese gesto me atravesó como un cuchillo oxidado. Mamá, no es un buen momento, dijo, bajando la voz. Robert tiene una cena importante con sus compañeros esta noche. No puedo lidiar con este tipo de situaciones ahora mismo. ¿Situaciones? Me llamó una situación como si fuera un problema de fontanería o una gotera en el tejado. Le supliqué, y odio admitirlo, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba su frialdad. Le dije que solo sería por una noche, que dormiría en cualquier sitio, en la habitación de la criada, en el garaje, donde fuera. Solo necesitaba un techo. Jessica negó con la cabeza. Sus pendientes de diamantes brillaban con el movimiento. Esos pendientes que le regalé por su último cumpleaños. $5,000 en piedras preciosas colgando de las orejas de una hija que no tenía espacio para su madre en su casa de 6 habitaciones. No puedes quedarte aquí, dijo con firmeza. Esto afectaría nuestra reputación en el club. Los vecinos hablan. Ya sabes cómo es esto. Además, si realmente tienes problemas económicos, lo último que necesitas es estar rodeado de personas que te van a juzgar. Es por tu bien, mamá, por mi propio bien. Envolvió su rechazo en una capa de falsa preocupación maternal invertida, como si me estuviera haciendo un favor, cerrándome la puerta en la cara. Intenté dar un paso adelante. Ella retrocedió y cerró la puerta hasta que solo quedó una rendija. Hay refugios, dijo. Organizaciones benéficas. Seguro que encontrarás algo. Y cuando resuelves tu situación, cuando las cosas mejoran, hablamos. Pero ahora mismo no puedo ayudarte. Lo siento. No lo sintió. Eso fue lo más horrible.
Su voz no tenía ni una pizca de dolor genuino. Simplemente tenía prisa por terminar esa incómoda conversación y volver a su mundo perfecto de apariencias y superficialidad. Jessica, dije usando su nombre completo. Por favor, soy tu madre. Te he cambiado los pañales. Te enseñé a caminar. Yo pagué tu educación, tu boda, esta casa. Todo lo que tienes viene de mí. Su rostro se endureció y allí vi algo que me heló la sangre más que cualquier noche en la calle. Vi resentimiento, como si cada cosa que había hecho por ella fuera una deuda que la sobrepasaba. Como si mi amor maternal fuera una carga insoportable que ella había estado esperando soltarse. Exacto, mamá, dijo con veneno en cada sílaba. Lo diste todo. Siempre fuiste generosa, controladora, decidida. Ahora que no tienes nada, esperas que te devuelva todo como si fuera una inversión. Bueno, no funciona así. Tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. No puedo cargar con tus errores financieros. La puerta se cerró, oí el cerrojo girando. El sonido de ese metal deslizándose era como oír el ataúd de nuestra relación cerrándose para siempre. Me quedé allí mirando la maciza de caoba que había ayudado a pagar. Por la ventana lateral vi a Jessica volver a su salón, coger el marcador del móvil y empezar a hablar con alguien mientras se reía. Salí de esa casa sintiendo algo peor que tristeza. Me sentí vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado al otro lado de esa puerta cerrada. La hija que crié, la chica que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la joven que lloraba en mi hombro cuando su primer novio la dejó, ya no existía. Había sido reemplazada por esta mujer fría que valoraba más la opinión de sus vecinos que el bienestar de su propia madre. Caminé 2 millas hasta llegar al barrio donde vivía Michael. Mis pies sangraban dentro de los zapatos rotos. El hambre me hacía ver manchas negras cada vez que movía la cabeza demasiado rápido, pero seguí adelante porque necesitaba completar este examen. Necesitaba saber si todos mis hijos eran iguales o si quedaba algo de humanidad en alguno de ellos. La casa de Michael era más moderna que la de Jessica. Todo cristal y acero. Minimalista, frío como él. Llamé al timbre y esperé. Esta vez no hubo retraso. Michael abrió la puerta casi de inmediato, como si esperara una entrega o algo así. Su expresión al verme era de auténtica sorpresa. «Mamá», exclamó, y por un segundo pensé que quizás sería diferente. «¿Qué te ha pasado?», parecía preocupado. Sus ojos recorrieron mi ropa sucia, mi pelo grasiento, la bolsa rota que llevaba. Dio un paso hacia mí y pensé que me abrazaría. No lo hizo. En cambio, miró rápidamente a ambos lados de la calle, igual que Jessica. La misma preocupación por las apariencias. El mismo miedo de que alguien nos viera conmigo. «Entra rápido», dijo, haciéndome pasar, pero cerrando la puerta inmediatamente tras mí como si ocultara pruebas de un crimen. Me quedé en el vestíbulo. No me invitó a entrar más. Mantenía las distancias como si mi pobreza fuera contagiosa. «¿Qué ha pasado?», repitió. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no llamaste?». Le conté la misma historia. Bancarrota, pérdidas, calle, necesidad de refugio temporal. Michael me escuchó con los brazos cruzados. Vi su cerebro trabajando. Vi los cálculos formándose detrás de sus ojos. No pensaba en cómo ayudarme. Estaba pensando en cómo deshacerse de mí de la forma más rápida y menos problemática posible. Cuando terminé de hablar, suspiró. Un largo suspiro cansado, como si yo fuera un paciente difícil en su consulta y no su madre. «Mamá, tengo una reputación que mantener. Soy cirujano cardiovascular. Mis pacientes son personas importantes, políticos, empresarios. Si alguien descubre que mi madre vive en la calle, eso afecta a mi consulta. ¿Lo entiendes, verdad?». «No», se lo dije con total honestidad. «No entiendo». Michael sacó la cartera. El cuero era italiano. Lo reconocí porque se lo había regalado por su cumpleaños hace 2 años. Costó $800. Sacó unos billetes, $50 en total. Me lo ofreció, pero sin acercarse, como si tuviera miedo de tocarme. «Toma esto», dijo. «Ir a un hotel barato, descansar, ducharte. Cuando estés presentable, podemos hablar sobre cómo resolver tu situación. Pero no puedes quedarte aquí. Tengo cirugías mañana por la mañana. Necesito concentración. No puedo permitir esta distracción». ¿Distracción? Su madre, sin hogar, era una distracción. No cogí el dinero. Me quedé allí mirándole fijamente a los ojos, buscando algún rastro del chico que solía correr a mis brazos cuando llegaba del trabajo. El chico que me dijo que cuando fuera mayor me compraría una casa grande para que nunca tuviera que trabajar tanto. Ese chico murió en algún momento y ni siquiera me di cuenta del funeral. «Michael», dije con voz quebrada. «Pasé noches enteras estudiando contigo para tus exámenes médicos. Te traje café a las 3 de la mañana cuando te quedaste despierta, repasando porque no pudiste pagar libros de texto que costaban $500 cada uno. Vendí mis joyas para comprarlas para ti. Y ahora me ofreces $50 y me llamas distracción». Apretó la mandíbula. Las facturas seguían extendidas entre nosotros como una barrera física.
Mamá, no es algo personal, dijo con esa voz clínica que probablemente usaba para dar malas noticias a las familias de sus pacientes. Es solo que ahora mismo no estoy en posición de ayudarte como necesitas. Tengo a mi familia para cubrir mis propios gastos. No puedo simplemente cargar a otra persona. Otra persona que era yo para él, otra persona, no su madre. No la mujer que sacrificó sus propios sueños para financiar los suyos, sino otra persona que necesitaba algo de él y le causaba inconvenientes. Cogí los $50 no porque los necesitara, sino porque quería ver si incluso ese gesto patético le causaba alguna emoción. Nada. Su rostro permaneció neutral, profesional, distante, como si acabara de concluir una transacción comercial desagradable pero necesaria. Ahora, necesito que te vayas, dijo, señalando la puerta. En serio, mamá, tengo que madrugar. No puedo estar lidiando con esto ahora mismo. Cuando te estabilices, llámame y veremos qué podemos hacer. Pero tienes que entender que yo también tengo mis límites. Puso su mano en mi hombro, no con cariño, sino con firmeza. Me estaba guiando hacia la salida. Literalmente me estaba apartando de su vida. Cuando llegamos a la puerta, la abrió y me hizo una señal para que me fuera. El aire frío de la noche me golpeó de nuevo. Cuídate, dijo. Y sinceramente, mamá, deberías haber tenido más cuidado con tus inversiones. A tu edad, ya deberías tenerlo todo asegurado. Esto no debería estar pasando. Me culpaba a mí. Me decía que esto era culpa mía, que si estaba en la calle era porque había sido irresponsable. El hijo, cuya educación de $200,000 pagué, me estaba dando clases de gestión financiera mientras me echaba de su casa. La puerta se cerró, esta vez no, y el cerrojo porque Michael ya había desaparecido dentro de su casa antes de que yo terminara de bajar los escalones del porche. Ni siquiera se quedó para asegurarse de que me hubiera escapado sano y salvo. Simplemente la cerró y se fue. Me quedé bajo la luz amarillenta de la lámpara del jardín. Los $50 estaban arrugados en mi mano. Los miré como si fueran veneno. Este papel sucio era lo que valía mi relación con mi hijo. $50, menos de lo que probablemente gastó en cualquier cena al azar. Metí el dinero en mi bolsillo. Lo usaría más tarde, no para mí, sino para recordarme que esto había pasado, que esto era real, que mis 2 hijos mayores me habían rechazado el mismo día sin ni siquiera parpadear. 2 puertas cerradas, 2 niños perdidos. Me quedaba uno. Daniel, mi hijo menor, el que eligió ser profesor cuando todos le decían que era un desperdicio de talento. El que se casó con Sara, una chica de una familia humilde que trabajaba limpiando oficinas cuando se conocieron. A quien toda la familia miraba con lástima mezclada y desprecio. Tengo que confesar algo que me avergüenza. También os había mirado desde arriba, no abiertamente, sino por dentro. Cuando Daniel me presentó a Sara, esperaba más. Esperaba una chica de buena familia. Esperaba conexiones útiles. Esperaba a alguien que elevara el estatus de mi hijo, no a alguien que lo mantuviera en una mediocridad económica. En reuniones familiares, Jessica y Michael hicieron comentarios hirientes. Decían cosas como, qué pena que Daniel se conformara con tan poco, o, imagina si hubiera conocido a alguien con ambición. No los defendí. Me quedé en silencio. Dejé que esas palabras venenosas flotaran en el aire sin contradecirlas. Sara siempre se daba cuenta. Vio cómo su sonrisa se hacía más pequeña cada vez que Jessica hablaba de sus viajes a Europa o cuando Michael mencionaba a sus pacientes millonarios. Vio cómo Daniel le apretó la mano bajo la mesa, dándole fuerza silenciosa. Y aparté la mirada. Ahora, caminando hacia su pequeña casa en un barrio obrero, lejos de las mansiones de mis otros hijos, sentía el peso de mi propia hipocresía. Había juzgado a Sara por no tener dinero. La había encontrado insuficiente y probablemente ella lo sabía. Probablemente cada vez que me veía podía sentir mi decepción silenciosa. La casa de Daniel y Sara era un modesto edificio de una sola planta, pintura cremosa descascarándose en algunas partes. Un pequeño jardín con flores que Sara evidentemente cuidaba con sus propias manos. Una valla de madera que necesitaba reparaciones. Todo era sencillo, humilde, honesto. No había puerta electrónica. No había interfono. Solo una puerta de madera con un timbre sencillo. Pulsé el botón y escuché sonar el timbre. Dentro de la casa oí pasos. La puerta se abrió. Sara apareció delante de mí. Llevaba un jersey de punto verde oliva que probablemente había hecho ella misma. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta, sin maquillaje, sin joyas salvo su anillo de boda, que era una alianza fina de plata que probablemente costó menos de $100 cuando la compraron. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Linda, exclamó, usando mi nombre de pila, como siempre hacía. Nunca me llamó suegra ni señora, solo Linda. Al principio, eso me molestó. Parecía una falta de respeto. Ahora entendía que era su forma de intentar conectar conmigo como iguales. Dios mío, ¿qué te ha pasado?, dijo inmediatamente, y sin esperar respuesta, me tomó del brazo y me metió dentro. El calor de la casa me envolvía. Olía a comida casera, a pan recién horneado, a un hogar de verdad. Daniel, gritó hacia el interior de la casa. Ven rápido, es tu madre.
Daniel apareció desde lo que parecía ser la cocina. Llevaba una camisa gris sencilla y vaqueros viejos. Cuando me vio, su rostro se llenó de un arco iris de emociones. Sorpresa, preocupación, dolor y algo más que no vi en las caras de Jessica y Michael. Amor genuino. Mamá, dijo, corriendo hacia mí. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? ¿Dónde has estado? Sus manos tocaron mi rostro, mis hombros me miraron como buscando heridas. No le importaba mi suciedad, no le importaba mi olor, solo le importaba si yo estaba bien. Sara ya había desaparecido dentro de la casa. La oí moverse rápido, abrir cajones, encender el calentador de agua. Daniel me guió hasta el sofá, un viejo mueble de tela marrón con un parche cosido en uno de los brazos. Me senté y sentí que mis piernas finalmente cedían después de tantos días caminando. Les conté la historia otra vez, la bancarrota, perderlo todo, las noches en la calle. Daniel me escuchó con lágrimas formándose en los ojos. No dijo nada sobre la reputación. No mencionó a sus vecinos. No me preguntó cómo había acabado en esa situación. Simplemente escuchaba con el corazón abierto y roto. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Entonces Daniel habló. Te quedas aquí, dijo con firmeza. No es negociable, mamá. Esta es tu casa ahora. Sara volvió con toallas y ropa limpias. He calentado agua para que te bañes, dijo con una sonrisa suave. No tenemos bañera, solo ducha, pero el agua está caliente. Luego comes algo. Pareces muy delgado. Pero no tienes sitio, protesté débilmente, aunque mi corazón ya explotaba con una emoción que no sabía nombrar. Solo tienes un dormitorio. Dormiremos en el salón, dijo Daniel sin dudarlo. Tú coge la cama. No vamos a hablar de esto. No, insistí. Puedo dormir en el salón. Necesitas tu privacidad. Sara se arrodilló frente a mí. Sus ojos marrones me miraban con una calidez que no merecía. Linda, dijo suavemente, eres la madre de Daniel. Eres familia. La familia no duerme en el sofá cuando hay una cama disponible. Por favor, déjanos hacerlo por ti. Que nos permitiera hacer esto por ti me destrozó. Mis otros hijos me ofrecieron dinero y excusas. Esta pareja, que apenas tenía nada, me ofreció todo lo que tenía, sin condiciones ni reproches. Me bañé en su pequeño baño, que tenía baldosas astilladas y una cortina de ducha con parche. El agua caliente cayó sobre mi piel sucia y me dejé llorar allí, donde nadie podía verme. No lloraba por los días en la calle. Lloraba por los años que había desperdiciado valorando las cosas equivocadas. Lloré porque mis dos hijos mayores, a quienes les regalé castillos, cerraron sus puertas sobre mí. Y mi hijo menor, que vivía en esta humilde casa, me abrió la suya. Cuando salí del baño, Sara había puesto ropa limpia en la cama. Eran suyas. Pantalones de chándal grises suaves y sudadera marrón claro. Me quedaban un poco grandes porque Sara era más alta que yo, pero estaban limpios y olían a suavizante barato y a un cuidado genuino. En la pequeña mesa del comedor, que apenas cabía en el espacio entre el salón y la cocina, me esperaba un plato de comida. Sopa de verduras casera, pan tostado, un vaso de zumo de naranja. Nada elaborado, nada caro, pero preparado con amor y servido con dignidad. Daniel y Sara se sentaron conmigo. No me miraban con lástima mientras comía. Hablaron de cosas normales, de los alumnos de Daniel, de cómo uno de ellos finalmente había aprendido a leer tras meses de esfuerzo. Sara habló de las flores del jardín que empezaban a brotar a pesar del frío. Me trataron como a una persona, no como a una tragedia. Después de cenar, mientras Sara recogía los platos, oí a Daniel decirle en voz baja que se uniera él a la cocina. Pensó que no podía oírlos, pero las paredes delgadas de esa casa no guardaban secretos. Me senté en el sofá, fingiendo que veía la vieja televisión que tenían, pero cada fibra de mi ser estaba concentrada en escuchar su conversación. No tenemos suficiente dinero para mantener a 3 personas, susurró Daniel. El salario apenas nos cubre a los 2. Lo sé, respondió Sara. Su voz era calmada, sin pánico. Ya lo he pensado. Hubo un silencio. Entonces escuché el inconfundible sonido de un cajón abriéndose. Podemos vender los anillos, dijo Sara. Realmente no los necesitamos. Son solo símbolos. Nuestro matrimonio no depende de 2 piezas de metal. Me detuvo el corazón. Hablaban de vender sus anillos de boda, las únicas joyas que tenían, los símbolos de su compromiso conmigo. No, dijo Daniel. Pero su voz no sonaba convincente. Sonaba roto. Esos anillos significan algo para ti. Quieren decir que nos queremos, respondió Sara. Y seguiremos queriéndonos con o sin ellos. Tu madre nos necesita ahora. Eso es más importante que cualquier símbolo. Mañana voy a la casa de empeños. Probablemente nos darán unos $300. Con eso, compramos comida para el mes y vemos cómo avanzamos. $300. Eso era todo lo que valdrían sus anillos en una casa de empeños. Y estaban dispuestos a entregarlos sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Jessica tenía pendientes de $5,000 colgados de las orejas y no me dejó entrar en su casa. Michael llevaba una cartera de $800 y me dio 50 como si fuera una generosa limosna. Te quiero, oí decir a Daniel. Su voz estaba rota. No sé qué hice para merecerte. Nada, respondió Sara con ternura.
No se trata de merecer. Se trata de elegir hacer lo correcto. Tu madre te crió. Ella te educó. Ahora nos toca cuidarla. ¿Así es como funcionan las familias de verdad? Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. A esta mujer la miré con desprecio. Esta mujer que limpiaba oficinas para ayudar con los gastos porque el sueldo de profesor de Daniel no era suficiente. A esta mujer la consideraba insuficiente para mi hijo. Era la única persona en el mundo que entendía el verdadero significado de la familia. Volvieron al salón. Rápidamente me cesé las lágrimas y fingí estar concentrado en las noticias. Sara me trajo una manta de mostaza tejida a mano. Es de mi abuela, dijo, mientras me lo ponía sobre las piernas. Siempre me mantenía caliente. Espero que a ti también te pasa. Esa noche, a pesar de mis protestas, me llevaron al dormitorio. Era una habitación pequeña con una cama doble, un armario viejo y una cómoda con pintura descascarallada. Las sábanas eran de algodón blanco simple lavado tantas veces que eran suaves como la seda. En la mesilla de noche había una foto de boda de ellos. Daniel con un traje claramente prestado. Sara con un sencillo vestido blanco que probablemente compró en alguna tienda de descuentos. Ambos sonrieron con una felicidad tan pura que dolía mirarlo. Por favor, descansa, dijo Daniel, besándome la frente como solía hacer de niño. Mañana decidimos qué hacer, pero esta noche duerme tranquilo. Aquí estás a salvo. Se marcharon, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en esa habitación que olía a lavanda barata y esperanza. Me tumbé en esa cama. Ese era el único lujo que poseía esta pareja. Y que me lo estaban dando sin reservas. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Jessica cerrando la puerta de golpe. Vi a Michael dándome $50 como si fuera un mendigo cualquiera. Y entonces vi a Sara arrodillada frente a mí, llamándome familia con ojos llenos de auténtica compasión. Alrededor de medianoche, oí movimiento en el salón. Me levanté en silencio y abrí la puerta a unos centímetros. Vi a Daniel y Sara acomodados en el pequeño sofá. No encajaban bien. Daniel prácticamente colgaba de un extremo. Sara se acurrucó contra él, intentando no caerse. Perdón, susurró Daniel. Sé que esto es incómodo. Estoy bien, respondió Sara. Solo piensa en tu madre, durmiendo cálida y segura. Eso merece cualquier incomodidad. Permanecieron en silencio un momento. Entonces Daniel volvió a hablar. Siento no poder darte más. Siento que vivas así. Te mereces una casa grande, cosas bonitas, una vida más fácil. La respuesta de Sara me destrozó. Daniel, tengo exactamente lo que quiero. Te tengo a ti. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos un tejado. Y ahora podemos ayudar a alguien que nos necesita. Eso no es pequeño. Eso es todo. Eso es todo. Esas 3 palabras contenían más sabiduría que todos los títulos universitarios por los que había pagado. Esta mujer, con su ropa sencilla y su casa modesta, entendió algo que mis hijos ricos habían olvidado o nunca aprendieron, que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la capacidad de dar cuando no tienes nada. Volví a la cama y esta vez sí lloré. Lloré con fuerza, ahogando el sonido en la almohada para que no me oyeran. Lloré por los años que pasé construyendo un imperio para niños que no valoraban nada más que el dinero. Lloré por haber juzgado tan mal a Sara. Lloré por casi perder la oportunidad de conocer el verdadero corazón de mi hijo menor. Pero también lloré de alivio porque, en medio de esta dolorosa prueba, encontré algo que creía haber perdido para siempre. Pruebas de que el amor genuino seguía existiendo, de que la bondad no había muerto, de que no todos mis hijos se habían convertido en monstruos egoístas. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café barato y tostadas. Me levanté y encontré a Sara en la cocina preparando el desayuno. Llevaba el mismo jersey que el día anterior. Probablemente era el único que tenía para el invierno. Llevaba el pelo recogido en la misma coleta sencilla, sin pretensiones, sin máscaras. Buenos días, dijo, sonriendo al verme. Espero que hayas dormido bien. Hay café si quieres. Me sirvió una taza del café más barato que probablemente existía en el mercado, y sabía a gloria. Nos sentamos juntos en la pequeña mesa. Daniel ya se había ido al colegio. Tenía que llegar temprano para preparar su aula. Sara me miró por encima de su taza. Había algo en sus ojos, una determinación silenciosa. Linda, debes saber que, mientras necesites estar aquí, esta es tu casa. No importa cuánto tiempo pase, un mes, un año, lo que sea. No te vamos a echar. Sus palabras eran tan diferentes a las de Jessica y Michael que casi no parecían del mismo idioma. Lo agradezco, logré decir, pero no puedo quedarme con tu habitación indefinidamente. No nos lo vas a quitar, respondió. Lo estamos compartiendo. Así es como funciona cuando alguien está en problemas. Compartimos lo que tenemos. Me miró directamente a los ojos. Sé que nunca fui suficiente para ti, dijo con una honestidad brutal que me atravesó. Sé que querías más para Daniel, una esposa con dinero, con contactos, con una educación universitaria. Solo soy una chica que limpia oficinas y cuida flores. Sara, empecé a decir, pero levantó la mano. Está bien, continuó. Lo entiendo, pero quiero que sepas algo.
Amo a tu hijo más que a nada en mi vida. Y aunque nunca tengamos mucho dinero, aunque nunca vivamos en una mansión, me aseguraré de que sepa cada día que es querido, valorado y respetado. Y ahora tú también. Sus palabras me destrozaron por completo. Toda la fachada que había mantenido durante esos días se derrumbó como un edificio podrido. Empecé a llorar allí mismo, en esa mesita diminuta, bebiendo café barato de una taza astillada. Lloré como no lo había hecho en décadas. Sara se levantó y me abrazó. No dijo nada. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente me abrazó mientras yo me derrumbaba. Su jersey absorbió mis lágrimas y simplemente me dejó sentir todo lo que necesitaba sentir. Cuando por fin pude hablar, le dije la verdad. Tenías razón. Nunca pensé que fuera suficiente. Te miré y vi pobreza. Vi limitaciones. Vi todo lo que tú no eras en vez de ver todo lo que eres, y estaba tan profundamente equivocado que me avergüenza. Sara carraspeó y me miró con esos ojos marrones llenos de inmadurez que no tenía a pesar de mis 61 años. La gente comete errores, dijo simplemente. Lo que importa es lo que hacemos después de darnos cuenta. Ella tomó mis manos entre las suyas. Estaban duros por el trabajo. Tenía las uñas cortas, sin pintar, con restos de tierra debajo porque había estado trabajando en el jardín. Manos que trabajan, manos honestas, manos que valían más que todas las manicuras perfectas de Jessica. Quiero que sepas algo, continué. Cuando todo esto termine, cuando resuelva mi situación, te compensaré por todo. Te lo prometo. Negó con la cabeza suavemente. No quiero compensación, Linda. No estamos llevando la cuenta. Estamos siendo familia. Es todo. Esa palabra otra vez, familia. Jessica y Michael lo usaron como excusa para justificar todo lo que les di. Eres familia, decían cuando necesitaban dinero. Eres nuestra madre. Discutían cuando querían algo, pero cuando los necesitaba, esa misma palabra desaparecía de su vocabulario. Sara usó esa palabra de otra manera. Para su familia significaba responsabilidad, significaba sacrificio, significaba abrir puertas en vez de cerrarlas. Pasé el día ayudando en casa. Insistí. Sara trabajaba en turnos de limpieza por las tardes y, antes de irse, me dejó una lista de cosas sencillas que podía hacer. Doblar la ropa, fregar los platos, barrer, tareas que no hacía en años porque siempre tenía criadas. Había algo profundamente humillante y, a la vez, liberador en fregar esa pequeña cocina. Mis manos, acostumbradas a firmar cheques y contratos millonarios, ahora fregaban las viejas ollas con una esponja gastada. Y con cada movimiento, sentía que estaba limpiando algo más que platos sucios. Estaba limpiando años de arrogancia. Cuando Daniel volvió del colegio por la tarde, me encontró preparando la cena. Había usado los pocos ingredientes que tenían en la despensa para hacer algo sencillo. Arroz con verduras, nada elaborado, pero lo había hecho con mis propias manos. Mamá, dijo sorprendido, no tenías que hacer esto. Quería, respondí. Es lo mínimo que puedo hacer. Los tres cenamos juntos. Hablamos de cosas cotidianas. Daniel habló de un estudiante que ese día había logrado un gran avance, un chico disléxico que por fin leyó un párrafo entero sin ayuda. La forma en que Daniel habló de ese logro, con ojos brillando de orgullo, me hizo entender algo. Mis otros hijos midieron el éxito en dinero y estatus. Daniel lo medía en vidas tocadas, en pequeños milagros diarios, en diferencias reales que hacía en el mundo. Probablemente Jessica ni siquiera sabía los nombres de las personas que trabajaban para ella. Michael veía a sus pacientes como casos, como fuentes de ingresos, pero Daniel conocía todas las historias de sus alumnos. Sabía que niños venían sin desayunar, cuáles vivían en hogares problemáticos, quienes necesitaban un adulto que creyera en ellos. Y lo hizo con un salario que apenas cubría el alquiler, sin quejarse, sin pedir reconocimiento, simplemente porque creía que era lo correcto. Esa noche, después de que insistieran de nuevo en que me quedara con la cama, me quedé despierta, mirando el techo de esa pequeña habitación. Mañana vendría Robert. Mañana se revelaría la verdad. Mañana esta prueba, que había empezado con tanta rabia y determinación, terminaría. Pero ahora, tumbado en la cama de esta pareja que me lo había dado todo, sin pedir nada, sentía algo distinto a la rabia. Sentí una vergüenza profunda. Vergüenza por haber dudado de Daniel, por haberlo comparado desfavorablemente con sus hermanos durante años, por haber pensado que elegir ser profesor era un desperdicio de su potencial. Daniel fue el único de mis hijos que cumplió el verdadero propósito de la educación que pagué por ellos. No era acumular riqueza, estaba convirtiéndose en un ser humano mejor, y él era el único que lo había conseguido. También sentía vergüenza por Sara por cada vez que la excluía sutilmente de las conversaciones familiares, por cada vez que mencionaba a las esposas de otros hombres exitosos como si señalara lo que Daniel podría haber tenido. Por cada expresión de decepción no lo ocultaba lo suficiente. Sara había sentido cada una de esas pequeñas crueldades. Y sin embargo, cuando llamé a su puerta desesperado y roto, me recibió con los brazos abiertos. Escuché sus voces en el salón. Se quedaron despiertos hasta tarde.
Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta, no para espiar esta vez, sino porque necesitaba entender mejor a estas dos personas que me habían mostrado más humanidad que nadie en años. ¿Crees que tu madre estará bien?, preguntó Sara. Su voz sonaba preocupada. No lo sé, respondió Daniel. Nunca la había visto así, tan perdido, tan vulnerable. Mañana iré temprano a la casa de empeños, dijo Sara antes de ir a trabajar. Con lo que nos dan por los anillos, podemos comprarle comida nutritiva. Parece muy delgada. Seguían hablando de los anillos. De verdad iban a hacerlo. Iban a vender los únicos objetos valiosos que tenían. Hay algo que no entiendo, dijo Daniel tras un silencio. ¿Cómo pudo mi madre, con todo su conocimiento empresarial, perderlo todo tan rápido? Era brillante, cuidado. No tiene sentido. Sara tardó un momento en responder. Las personas inteligentes también cometen errores, dijo finalmente. O quizá confiaba en las personas equivocadas. No sé. Lo importante es que ella está aquí y vamos a ayudarla. Tengo miedo, admitió Daniel. Miedo de no poder cuidarla como ella me cuidó a mí. Me lo dio todo. Educación, oportunidades, y solo puedo ofrecerle un sofá viejo y comida sencilla. Daniel, dijo Sara con firmeza, le estás dando lo único que realmente importa. Le estás dando amor. Eso es más valioso que cualquier mansión o cuenta bancaria. No para ella, respondió Daniel con tristeza. Toda su vida ha sido sobre el éxito material, sobre aclarar la garganta construir imperios. ¿Qué pensará de mí ahora al verme en esta pequeña casa incapaz de darle lo que se merece? Quizá, dijo Sara pensativa, quizá esto era justo lo que necesitaba ver. Ese éxito no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Se mide en quien está cuando todo lo demás se desmorona. Sus palabras flotaron en el aire. Tenía razón. Completamente cierto. Esta prueba que había diseñado para evaluar a mis hijos también me estaba evaluando a mí. Me mostraba todas las formas en que había fracasado, todas las lecciones equivocadas que había enseñado, todos los valores distorsionados que había transmitido sin darme cuenta. Jessica y Michael fueron creación mía. Los había convertido en lo que eran. Les había enseñado que el dinero lo resuelve todo, que las apariencias importan más que el fondo, que el éxito se mide en posesiones materiales, y habían aprendido la lección perfectamente. Solo Daniel se había resistido. Él había elegido un camino diferente a pesar de mi sutil desaprobación. Había encontrado en Sara a alguien que compartía valores que yo había olvidado que existían. Y juntos habían construido algo que Jessica y Michael nunca tendrían, una vida con propósito y significado real. Volví a la cama con el corazón encogido. Mañana todo cambiaría. Robert llegaría con los documentos, con la verdad, con la prueba de que nunca estuve en bancarrota, que todo esto era teatro para revelar el verdadero carácter de mis hijos. Y había revelado mucho más de lo que esperaba. No solo sobre ellos, también sobre mí. Finalmente me quedé dormido emocionalmente agotado, sabiendo que cuando saliera el sol comenzaría el último acto de este doloroso y necesario drama. El acto en el que saldría a la luz la verdad, donde se haría justicia, donde se saldarían cuentas. Pero también sabiendo que, después de mañana, nada volvería a ser igual. Las relaciones rotas con Jessica y Michael probablemente nunca se repararían y la relación con Daniel y Sara se transformaría de formas que aún no podía predecir del todo. Lo único que sabía con certeza era que estos dos seres humanos, durmiendo en un sofá incómodo, dispuestos a vender sus anillos de boda por una mujer que los había menospreciado, merecían todo lo que yo pudiera darles. Y mañana se lo daría. Las 6:56 am, me desperté antes del amanecer. El teléfono desechable que me había dado Robert estaba escondido en el bolsillo interior de mi abrigo sucio. Lo saqué con las manos temblorosas. Eran las 5:30 de la mañana. Marcé el número que había memorizado. Robert contestó al segundo timbrazo. Linda, dijo con voz somnolienta pero alerta. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Estoy bien, susurré para no despertar a Daniel y Sara. Es hora. Ven a las 9 de la mañana. Trae los documentos. Traed al equipo de seguridad. Todo según lo planeado. Hubo una pausa. ¿Estás seguro?, preguntó. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Estoy seguro, respondí, más seguro que de nada en mi vida. Nos vemos a las 9. Colgué y guardé el teléfono. Me senté en la cama, observando cómo las primeras luces del amanecer se filtraban entre las cortinas marrones y baratas. En unas horas, todo cambiaría. La máscara caería y tendría que afrontar las consecuencias de lo que había descubierto. Me levanté y salí del dormitorio. Daniel y Sara seguían dormidos en el sofá. Parecían tan incómodos que dolía mirarlos. El brazo de Daniel colgaba del suelo. Sara tenía la cabeza en un ángulo extraño contra el respaldo, pero sus manos estaban entrelazadas incluso dormidos. Preparé café en silencio. Encontré pan en la despensa y lo tosé. Puse la mesa lo mejor que pude, pequeños actos de servicio que eran todo lo que podía hacerles en este último momento antes de que la verdad explotara. Sara fue la primera en despertarse. Me vio en la cocina y sonrió con esa sonrisa cansada pero genuina. ¿Te has levantado temprano?, dijo, estirándose con cuidado para no despertar a Daniel.
Admití que no podía dormir. Estaba pensando. Se acercó y aceptó la taza de café que le ofrecí. ¿Pensando en qué? Preguntó con curiosidad pero sin presionar. ¿Y de ti también? Respondí sinceramente. Sobre lo que has hecho por mí. ¿Sobre lo que estás dispuesto a hacer? Sara dio un sorbo a su café. Sus ojos me estudiaron por encima de la taza. Había algo en su mirada, una inteligencia silenciosa que sugería que quizás sabía más de lo que insinuaba. Linda, dijo despacio, ¿puedo preguntarte algo? Claro, respondí, aunque mi corazón empezó a latir más rápido. No tienes que responder si no quieres, continuó. Pero algo no cuadra. Una mujer como tú, con tu experiencia, con tu inteligencia. ¿Cómo has perdido todo tan rápido? ¿Y por qué viniste andando a nuestras casas en vez de pedir ayuda de otra manera? Me quedé paralizado. Sara me miraba con una expresión que no era acusatoria, sino curiosa. Esperó a que dijera algo para explicar las inconsistencias que su mente aguda había detectado. Antes de que pudiera responder, Daniel se despertó con un gemido, claramente le dolía la espalda por la noche en el sofá. Buenos días, dijo, frotándose el cuello. ¿Qué hora es? Casi las 7, respondió Sara, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Estábamos hablando. Daniel se levantó y se acercó a nosotros. Notó la tensión en el ambiente. ¿Pasa algo? Preguntó, mirando entre los dos. Sara suavizó su expresión. No, nada. Solo hablando. Pero yo sabía que ella lo sabía, o al menos sospechaba. Esta mujer, que todo el mundo subestimaba, que limpiaba oficinas y cuidaba flores, tenía la percepción de que mis hijos educados en universidades caras nunca se desarrollaron. Necesito decirte algo. Empecé, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Daniel puso una mano en mi hombro. Sea lo que sea, mamá, estamos aquí. Sara volvió a hablar. Antes de que digas nada, quiero que sepas que no importa. No importa qué secreto estés guardando. No importa qué prueba nos hayas sometido. Aún así, te abrimos la puerta. Aún así te ofrecimos nuestra cama y lo haríamos de nuevo. La miré con la boca abierta. ¿Lo sabías? Logré decir al fin. Sospechaba, corrigió. Desde que llegaste, tu forma de hablar, tu postura, los pequeños detalles que no encajaban. Pero decidí que, no importaba por qué, aunque fuera una prueba, la respuesta correcta seguía siendo la misma. Recibirte, cuidarte, amarte. Daniel nos miró confundido. ¿Qué dices? Sara le miró con ternura. Tu madre no es un amor arruinado. O al menos yo no lo creo. Creo que esto fue una prueba para ver cómo reaccionaríamos. Daniel se giró hacia mí con los ojos bien abiertos. ¿Es cierto? Preguntó. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, susurré. Es cierto, lo siento mucho. Esperaba ver rabia, esperaba gritos, esperaba que me echaran de casa con indignación justa, pero Daniel simplemente me abrazó. Me abrazó fuerte mientras yo lloraba contra su pecho. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué hiciste esto? Porque necesitaba saberlo. Respondí entre sollozos. Necesitaba saber quién me quería por ser su madre y quién solo me veía como una fuente de dinero. Y descubrí cosas que me rompieron el corazón. Les conté todo sobre que Jessica me cerró la puerta por miedo a lo que dijeran los vecinos. Sobre Michael dándome $50 y echándome. Sobre cómo solo ellos dos me habían recibido sin condiciones. Cuando terminé, Sara dijo algo que nunca olvidaré. Entonces la prueba funcionó. Tú descubriste la verdad y nosotros también descubrimos algo. ¿Qué descubriste? Pregunté. Que haríamos lo correcto incluso cuando nadie nos estuviera mirando. Ella respondió que nuestros valores son reales, no se llevan a cabo. Que somos exactamente quienes pensábamos ser, añadió Daniel. También descubrimos que hay que sanar a mamá porque una madre que tiene que poner a prueba el amor de sus hijos, así está muy herida, tenía razón. Completamente cierto. Miré el reloj, eran las 8:15. En 45 minutos, Robert llegaría con todo, con los documentos que demostraban mi riqueza, con el equipo de seguridad, con las pruebas que lo cambiarían todo. Hay algo más. Les dije a las 9 que mi abogado vendría con documentos. Va a revelar quién soy realmente y habrá consecuencias para Jessica y Michael. ¿Qué tipo de consecuencias? Preguntó Daniel. Voy a reescribir mi testamento, respondí. Me cerraron sus puertas. Voy a cerrar el mío. Heredarás todo. Daniel retrocedió como si mis palabras le hubieran golpeado físicamente. No, dijo inmediatamente. No puedes hacer eso, mamá. También son tus hijos. Niños que me rechazaron cuando más los necesitaba. Respondí con voz firme. Children, que valoraban su reputación y comodidad más que mi bienestar, mientras tú y Sara estabais dispuestos a vender vuestros anillos de boda por mí. Kerine intervino. Linda, entiendo tu dolor, entiendo tu rabia, pero desheredar a tus hijos no sanará lo que está roto. Solo generará más resentimiento, más división. No se trata de venganza, argumenté, aunque en el fondo sabía que había algo de venganza en mi decisión.
Se trata de las consecuencias. Se trata de enseñarles que las acciones tienen resultados, que no pueden tratar a la gente como basura y esperar seguir recibiendo recompensas. Daniel se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Esto es demasiado, murmuró. No quiero tu dinero, mamá. Nunca lo quise. Elegí ser profesor precisamente porque quería algo más significativo que acumular riqueza. Lo sé, dije, sentado a su lado. Y por eso mereces tenerlo, porque no lo buscas, porque entiendes que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Sara se arrodilló frente a nosotros. Sus ojos pasaron de Daniel a mí. ¿Puedo sugerir algo?, preguntó con cuidado. Por favor, respondí. Necesito oír una voz cuerda en medio de todo esto. No hagas nada permanente hoy, dijo. Que venga Robert, que se revele la verdad, pero no reescribas el testamento de inmediato. Date tiempo. Dale tiempo a Jessica y Michael también. Quizá cuando enfrentan lo que hicieron, cuando ven las verdaderas consecuencias de sus actos, algo cambia en ellos. No van a cambiar, dije con amargura. Los conozco. Los conocías, corrigió Sara. Pero la gente puede sorprendernos para bien o para mal. Dame la oportunidad de equivocarme sobre ellos. Daniel levantó la cabeza. Mamá, si de verdad quieres enseñarles algo, enséñales con tu vida, no con tu muerte. Muéstrales cómo es el amor verdadero, cómo es el perdón. No les des más dinero, si no quieres. Está bien, pero no los elimines completamente de tu vida. Eso te hará más daño a ti que a ellos. Sus palabras le dieron muy hondo. Este hijo mío, este buen hombre que ganaba menos en un año que sus hermanos en vacaciones, me estaba dando lecciones de humanidad que necesitaba desesperadamente. ¿Qué propones entonces?, pregunté. Que venga el abogado, respondió Daniel. Que sepan a Jessica y Michael que esto era una prueba. Que sientan el peso de lo que hicieron. Pero después de eso, ofréceles una oportunidad de restauración. No dinero, sino relaciones. Si lo quieren, tendrán que ganárselo. Si no, al menos sabrás que lo intentaste. Miré el reloj, las 8:30. Media hora para decidir cómo manejaría el momento más importante de esta prueba. Media hora para decidir si quería justicia o reconciliación, venganza o sanación. Llamaré a Robert, dije finalmente. Le diré que venga, pero no que traiga los documentos del testamento. Solo los que prueban mi verdadera identidad. Sara sonrió. Es un buen comienzo. Marqué el número de Robert. Cambio de planes. Le dije cuando contestó, trae todo menos los papeles del testamento. Esto va a ser un enfrentamiento, no una ejecución. Entendido, respondió. Estaremos allí en 20 minutos. Colgué y miré a Daniel y Sara. No sé si podré perdonarlos, admití. No sé si alguna vez podré ver a Jessica y Michael de la misma manera. No tienes que saberlo hoy, dijo Sara. El perdón no es un interruptor que enciendas y apagas. Es un camino, a veces largo y doloroso, pero merece la pena recorrerlo. Pasaron los siguientes 20 minutos de intenso silencio. Nos sentamos juntos en el pequeño salón. Sara preparó más café. Daniel se cambió de ropa. Me quedé con la sudadera y los pantalones de chándal prestados. Quería que Robert me viera así. Quería recordar cómo se sentía estar al otro lado. A las 9 en punto, oímos vehículos pararse fuera. Miré por la ventana y vi 2 SUV negros. Robert salió del primero junto con su asistente. Desde el segundo vehículo, 4 hombres del equipo de seguridad salieron vestidos con trajes formales. El contraste era absurdo. Esta humilde casa en este barrio obrero fue invadida de repente por esta muestra de poder y dinero. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Algunos salieron a sus jardines para ver qué pasaba. Llamé a la puerta antes de que pudieran hacerlo. Robert me miró y por un momento no me reconoció. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, Linda, susurró. Tienes una pinta terrible. Gracias, respondí con ironía seca. Déjame presentarte a las únicas 2 personas que se preocuparon por mi aspecto cuando llegué a su puerta. Daniel y Sara se acercaron tímidamente. Claramente se sentían intimidados por toda esta muestra de recursos. Robert les saludó con sincero respeto. Es un honor conocerte, dijo. Linda ha hablado mucho de ti últimamente. Nada bueno, supongo, dijo Sara con una sonrisa triste. Todo bien, corrigió Robert. Todo muy bien. Todos entraron. El pequeño salón se llenó de gente. Los agentes de seguridad estaban incómodamente fuera de lugar en ese espacio modesto. Robert abrió su maletín y sacó documentos. Estos son los extractos de cuentas de vuestras empresas, dijo, enseñándome papeles. Todo sigue funcionando perfectamente. La junta directiva ha gestionado las operaciones diarias en su ausencia, tal y como acordamos. No hubo bancarrota ni pérdidas. Todo era fabricado. Daniel miró los números de los documentos. Sus ojos se abrieron cada vez más. Mamá, susurró. Estos números son reales, Emelet, confirmó Robert. Tu madre es una de las mujeres más ricas del país y fingió estar en bancarrota para poner a prueba a sus hijos. Sara se llevó la mano a la boca. Estábamos dispuestos a vender nuestros anillos, dijo casi sin voz. Podrías haber comprado 1000 anillos sin darte cuenta.
Por esa razón exactamente, respondí. Porque habrías vendido tus anillos, mientras mis otros hijos ni siquiera abrían sus puertas. Robert sacó más documentos. Estos son los registros de las llamadas que hice a Jessica y Michael esta mañana temprano, dijo. Les informé que había nueva información sobre tu situación y que debían presentarse aquí a las 10 de la mañana. Ambos confirmaron que vendrían. Miré el reloj, las 9:40. En 20 minutos llegarían mis otros 2 hijos y encontrarían algo que nunca esperaban. Encontrarían la verdad y las consecuencias de sus decisiones. Daniel parecía enfermo. No sé si podré estar aquí cuando lleguen, dijo. No sé si puedo ver sus caras cuando se dan cuenta. Tienes que estar aquí, dije con firmeza. Tienes que ser testigo de esto porque esto no va solo de ellos. También se trata de ti. Sobre validar que tu forma de vivir, tu forma de amar es la correcta. Se trata de demostrar que no eres el hijo fracasado que siempre insinuaron que eras. Sara tomó su mano. Estaré aquí contigo. Le dijo lo que pasara. Los minutos se hacían lentos. Robert revisaba documentos. Los agentes de seguridad esperaron en silencio. Daniel y Sara se sentaron juntos en el sofá, con las manos entrelazadas. Y me quedé junto a la ventana, mirando la calle, esperando a ver aparecer los coches caros de mis otros hijos. A las 15:10 llegó Jessica. Su Mercedes blanco brillaba obscenamente en esta calle de coches modestos. Aparcó y salió con unas gafas de sol enormes y un abrigo color crema que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Daniel. 2 minutos después llegó Michael. Su BMW gris se detuvo detrás del Mercedes de Jessica. Salió mirando su reloj caro, claramente molesto por tener que estar allí. Se encontraron en la acera frente a la casa de Daniel. Les vi hablar. Jessica señaló la casa con evidente desprecio. Michael se encogió de hombros. Ninguno de los dos parecía contento de estar allí. Caminaron juntos hacia la puerta. Pude oír sus voces antes de que llamaran. ¿Por qué vendría el abogado de mamá aquí?, preguntó Jessica con evidente disgusto. En la casa de Daniel. Es ridículo. No tengo ni idea, respondió Michael. Pero hagámoslo rápido. Me operan a la 1. Llamaron a la puerta. Daniel me miró con pánico en los ojos. Asentí. Respiró hondo y la abrió. La expresión en los rostros de Jessica y Michael al ver a Daniel era de una molestia apenas disimulada. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jessica, como si Daniel fuera un intruso en su propia casa. Vivo aquí, respondió Daniel con voz temblorosa. Es mi casa. Jessica entró sin esperar invitación. Michael detrás de ella. Sus ojos recorrían la pequeña sala con un desprecio mal disimulado. Vieron a Robert con su traje caro. Vieron a los agentes de seguridad. Vieron los documentos esparcidos sobre la mesa. Y entonces me vieron. Jessica se quedó paralizada. Mamá, exclamó. ¿Qué haces aquí? Se volvió hacia Robert. Nos dijiste que tenías información sobre la situación de nuestra madre. No que ella estaría aquí. Oh, definitivamente está aquí, dijo Robert con un tono que nunca había oído de él. Profesional frío. Devastador. Michael me miró de arriba abajo. Todavía llevaba la ropa prestada de Sara. Mi pelo cejía sin peinarse profesionalmente. Cejía pareciendo pobre. ¿Conseguiste dinero para venir hasta aquí?, preguntó con ese tono condescendiente que probablemente usaba con una paciencia insignificante. No necesitaba dinero, respondí. Ya estaba aquí. Llevo aquí 3 días desde que llamé a vuestras puertas pidiendo refugio. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo sus cerebros procesaban la información, como las piezas empezaban a encajar. Llamé primero a tu puerta, Jessica, continué. Te dije que lo había perdido todo, que necesitaba un sitio donde dormir y me derraste la puerta en la cara porque tenías miedo de lo que dijeran los vecinos del club. Jessica Pal. No sabía que eras realmente tú, empezó a decir. Parecías una persona sin hogar. Pensé que era algún tipo de estafa. Fui yo, dije con firmeza. Tu madre, sucia y desesperada. Y no te importaba. Me volví hacia Michael. Y me diste $50 como si fuera un mendigo pesado. Me dijiste que eso afectaba tu reputación, que yo era una distracción. Michael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de arrogante a horrorizado. Pero Daniel y Sara, señalé a la pareja sentada en el sofá, abrieron la puerta inmediatamente. Me dieron su cama, su comida, su calor, sin hacer preguntas, sin preocuparse por las apariencias. Estaban dispuestos a vender sus anillos de boda para ayudarme. Jessica por fin encontró su voz. Esto era una trampa, acusó. Nos tendiste una trampa. Te hice una prueba. Corregí un examen que suspendiste estrepitosamente. Intervino Robert. Permítame aclarar la situación financiera de su madre. Sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Linda Miller no está en bancarrota. No perdió nada. Sus empresas operan con beneficios récord. Sus cuentas están intactas. Su patrimonio neto es actualmente de aproximadamente $58 millones. El número flotaba en el aire como una bomba. Jessica y Michael miraron los documentos sin poder procesar completamente lo que veían. Todo esto se había actuado, continuó Robert.
Tu madre fingió perderlo todo para ver cómo reaccionabas, para ver quién la amaría sin dinero, quién se preocuparía por su bienestar, por su imagen personal. Jessica se dejó caer en una silla. Su rostro era blanco como el papel. Michael permaneció rígido, como si estuviera en shock. Daniel se levantó del sofá. Su voz tembló al hablar. Vosotros dos me habéis tratado como un fracaso durante años. Como si elegir ser profesor fuera una vergüenza para la familia. Como si Sara no fuera suficiente porque no tenía dinero ni nombre. Me miraste con lástima, con desprecio. Jessica intentó interrumpir, pero Daniel levantó la mano. No, me toca a mí hablar. Durante años, te he oído hacer comentarios hirientes. Te oí reírte de mi sueldo. Te oí comparar tus casas, tus coches, vuestras vidas con las mías, como si hubiera fracasado en algo fundamental. Las lágrimas corrían por la cara de Daniel, pero su voz se hizo más fuerte. Y cuando mamá apareció en mi puerta sucia y asustada, ni siquiera dudé porque así me criaron. Amar sin condiciones, ayudar sin pedirlo. Y vosotros dos tuvisteis la misma educación, los mismos padres, las mismas lecciones, pero elegisteis algo diferente. Sara se puso de pie a su lado. Su voz era calmada pero firme. Me odiabas. Lo sé. Porque no era lo bastante bueno para tu hermano, porque limpiaba oficinas y no tenía estudios universitarios. Pero cuando tu madre necesitaba ayuda, cuando la rechazaste, la recibimos y lo haríamos de nuevo. Jessica finalmente reaccionó. Empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos fuertes y dramáticos. Lo siento, gritó. No sabía. Pensé que era una desconocida. Si hubiera sabido que eras tú de verdad, mamá. Ese es precisamente el punto, dije con voz dura. Tuve que ser un desconocido para que me trataras así, pero sigo siendo tu madre, y si de verdad hubiera estado sin hogar, aún merecía más compasión de la que me mostraste. Michael encontró su voz. Esto no es justo. Nos pusiste en una posición imposible. Nos engañaste. Te puse en una posición de elección, corregí. Una elección que Daniel rechazó sin pensarlo. Fracasaste no porque no supieras que era yo. Fracasaste porque tus valores están podridos hasta la médula. Robert carraspeó. Linda me pidió que llevara documentos para modificar su testamento y desheredar completamente a Jessica y Michael y dejar todo a Daniel y Sara. Jessica dejó de llorar al instante. Sus ojos se abrieron de horror. No puedes hacer eso, dijo. Puedo, respondí. Y tenía toda la intención de hacerlo. Le preguntó a Michael, captando el pasado. Daniel y Sara me convencieron para no tomar esa decisión hoy, expliqué. Me dijeron que te diera una oportunidad, que el perdón es un camino, no un acontecimiento. Gracias, susurró Jessica, mirando a Daniel. Gracias. No me des las gracias, dijo Daniel fríamente. Habría dejado que mamá te desheredara. Fue Sara quien pidió clemencia. La mujer que despreciabas. Jessica se volvió hacia Sara. Lo siento, dijo. Siento haberte tratado mal. Siento todo. Sara la miró durante un largo momento. ¿Aún no me crees?, dijo al fin. Tienes miedo de perder tu herencia. Pero cuando ese miedo pase, cuando vuelvas a tu mansión y a tu vida cómoda, volverás a odiarme porque no has cambiado. Solo tienes miedo. Las palabras de Sara eran como cuchillos de precisión. Jessica abrió la boca para protestar, pero se detuvo porque sabía que era verdad. Me dirigí a mis 3 hijos. Esto es lo que va a pasar, dije. No voy a cambiar mi testamento hoy, pero tampoco voy a seguir siendo tu banco personal. Se acabaron las asignaciones. Los rescates financieros han terminado. Si quieres mi dinero cuando muera, primero tendrás que ganarte una relación real conmigo. ¿Qué significa eso?, preguntó Michael. Significa terapia familiar, respondió Robert. Significa trabajar de verdad en tus relaciones. Significa demostrar durante años, no días o semanas, que realmente has cambiado. Y si no lo haces, el testamento se reescribe y todo pasa a Daniel y Sara. Jessica y Michael se miraron. Podía ver los cálculos formándose en sus mentes. Evaluaban si el esfuerzo merecía la pena, si fingir el cambio durante años era una inversión que daba suficiente retorno. Y eso me rompió el corazón otra vez porque, incluso ahora, incluso después de todo, seguían pensando en términos transaccionales. Hay algo más que necesito decir, continué. Y esto es lo más importante. Daniel, Sara, acercaos, por favor. Se levantaron y caminaron hacia mí. Les tomé las manos entre las mías. Vosotros dos me enseñasteis algo que había olvidado que existía. Me mostraste amor genuino, sacrificio real, valores que no se compran ni venden. Y aunque hoy no voy a reescribir mi testamento, voy a hacer algo ahora mismo. Miré a Robert. El paquete que preparamos, dije. Adelante. Robert sonrió y sacó un sobre grueso de su maletín. Se la entregó a Daniel. Ábrela, le dije. Con manos temblorosas, Daniel abrió el sobre. Dentro había documentos legales y un talonario de cheques. Leyó en voz alta. Escritura de propiedad. Sus ojos se abrieron de par en par. Mamá, ¿qué es esto? Es la escritura de una casa. Expliqué. Una casa de verdad con 3 dormitorios, 2 baños. Un gran jardín para que Sara plante todas las flores que quiera en un barrio seguro cerca del colegio donde trabajas. Lo compré hace 2 días cuando supe lo que ibas a hacer por mí. Daniel miró el documento, sin creer lo que veía.
No podemos aceptar esto, dijo. Es demasiado. No es un regalo. Aclaré. Es reconocimiento. Es mi manera de decir que vi lo que hiciste. Que valoro tu carácter más que los títulos universitarios de tus hermanos. Sara lloró en silencio. Linda susurró. No tuvimos que pasar ninguna prueba. No esperábamos nada a cambio. Lo sé, dije, abrazándola. Por eso te lo mereces. Porque no lo esperabas, porque lo habrías hecho de todas formas. Jessica se levantó de golpe. Esto es injusto, gritó. Nosotros también somos vuestros hijos. ¿Por qué ahora ellos reciben una casa y nosotros no recibimos nada? Me giré hacia ella con una calma helada. Porque ya tienes casas. Casas que ayudé a pagar. Has recibido de mí durante décadas. Dinero, oportunidades, contactos, todo lo que pediste. Daniel nunca pidió nada. Trabajaba. Él luchó. Construyó una vida digna con sus propias manos. Y cuando lo necesitaba, estaba ahí. Michael intervino. Entonces esto es castigo. Nos estás castigando por un error. No fue un error, dije con voz dura. Fue una revelación. Un error es algo que cometes sin querer. Tú elegiste conscientemente cerrarme las puertas. Elegiste tu comodidad antes que mi bienestar. Esas eran decisiones, no errores. Pero lo lamentamos, insistió Jessica. Lo sentimos. Hoy lo sientes, respondí. Porque descubriste que todavía tengo dinero. Porque tienes miedo de perder tu herencia. Pero ¿qué pasa con el arrepentimiento cuando solo era una mujer sucia en tu puerta? ¿Dónde estaba tu compasión entonces? El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Jessica volvió a llorar. Michael miró al suelo. Daniel y Sara se aferraban el uno al otro, abrumados por todo. Escuchadme bien, los tres, dije, mirando a todos. Esta familia está rota. Yo contribuyo a romperlo. Te enseñé que el dinero lo resuelve todo, que el éxito se mide en posesiones. Jessica, Michael, habéis aprendido esa lección demasiado bien. Daniel, lo rechazaste y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Me dirigí específicamente a Jessica y Michael. Si quieres una relación conmigo, si quieres que considere mantenerte en mi testamento, aquí tienes las condiciones. Primero, terapia familiar. Todos nosotros cada semana, sin excepciones. Segundo, quiero verte hacer servicio comunitario. Quiero que trabajes con personas sin hogar. Ver las caras de gente como la que pensabas que era. Tercero, quiero disculpas de verdad, no para mí. A Daniel y Sara por años de desprecio y condescendencia. Y cuarto, continué, quiero tiempo de verdad, no llamadas cuando necesitas algo, sino cenas familiares, conversaciones genuinas, un interés genuino en la vida de los demás. Quiero una familia de verdad, no una transacción comercial disfrazada de relación. Eso es pedir mucho, dijo Michael débilmente. Es el mínimo, corregí. Es literalmente lo mínimo que deberías querer hacer si realmente te importó como persona y no como una herencia ambulante. Jessica se acercó. Mamá, dijo con voz rota, tienes razón en todo. Me he convertido en alguien horrible, alguien que nunca quisiste que fuera, y no sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. No por el dinero, sino porque vi mi futuro cuando cerraste esa puerta. Me vi convirtiéndome en una mujer vieja y solitaria en una mansión vacía. Y eso me aterraba. Fue la primera cosa genuina que la oí decir en años. Quizá había esperanza, quizá no. El tiempo lo diría. Michael también se acercó. Yo también quiero intentarlo, dijo. No sé cómo arreglar esto, pero quiero aprender. Miré a ambos. El escepticismo debió de ser evidente en mi cara porque Jessica añadió, sé que no nos crees y está bien. No nos hemos ganado tu confianza, pero danos la oportunidad de reconstruirla. Por favor, miré a Daniel. Él era quien más había sufrido su desprecio. ¿Qué te parece? Le pregunté. Daniel respiró hondo. Si realmente lo intentan, si realmente cambian, entonces sí. Deles la oportunidad. Pero si esto es solo una actuación, si vuelven a sus viejos patrones cuando pase el shock, entonces mamá debe cumplir su amenaza. Sara sintió en señal de acuerdo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo. Pero hay que ganarse las terceras oportunidades. Estaba decidido. Esas eran las reglas. Robert lo escribió todo. Él haría un documento formal estableciendo las condiciones para que Jessica y Michael permanecieran en mi testamento. Si no cumplían alguno de los requisitos, durante los próximos 3 años, serían eliminados automáticamente. Hay una cosa más, dije, mirando a Daniel y Sara. Quiero que sepas que, pase lo que pase con tus hermanos, siempre tendrás un lugar en mi vida. Me salvaste. No por la calle porque nunca estuviera realmente allí, sino por convertirme en alguien tan amargado y cínico que habría perdido la fe en la humanidad. Sara me abrazó. También nos has salvado, susurró. Nos demostraste que hacer lo correcto importa, que nuestros valores tienen significado. Pasamos la siguiente hora arreglando detalles. Robert programó la primera sesión de terapia familiar. Jessica y Michael se comprometieron con las condiciones. Firmaron documentos. Hicieron promesas. No sabía si los mantendrían, pero al menos ahora había un camino, una posibilidad. Y eso fue más de lo que tenía hace 3 días cuando empecé esta prueba. Cuando por fin todos se fueron y la casa volvió al silencio, me senté en el viejo sofá con Daniel y Sara a mi lado. Siento haberte juzgado, le dije a Sara, tomando su mano.
Siento todos los años que te hice sentir menos. Siento cada mirada de decepción. No dejaba de hacer cada comentario hiriente. Eras exactamente lo que Daniel necesitaba. Eras exactamente lo que esta familia necesitaba. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. Sara apretó mi mano. El perdón no se pide a Linda. Se ofrece. Y te perdono porque lo entiendo. Tenías miedo por tu hijo. Querías lo mejor para él. Solo tu definición de mejor era errónea. Mi definición de todo era errónea. Lo admití. He construido un imperio, pero casi pierdo lo único que realmente importa. Familia, conexión genuina, amor sin condiciones. Daniel me puso el brazo por los hombros. No lo has perdido, mamá. Seguimos aquí. Y ahora sabes quiénes somos realmente. Eso es un regalo. Tenía razón. Esta prueba horrible e innecesaria me había dado claridad. Dolor, sí, pero también claridad. Sabía exactamente dónde estaba con cada uno de mis hijos. Sabía quién me quería con o sin dinero. Sabía quién sacrificaría algo real por mí. Y también sabía otra cosa. Sabía que el dinero que había acumulado durante mi vida era solo una herramienta, nada más. No compraba el amor, no compraba la lealtad, no compraba las cosas que realmente importaban. Lo que importaba era sentarse a mi lado en un viejo sofá en una casa pequeña. Era un profesor con un salario modesto y su esposa trabajadora. Eran personas que valoraban más las flores en el jardín que los diamantes en los oídos. Era una familia de verdad, de pie en la puerta de esa modesta casa hace 3 días, sucia y rechazada por 2 de mis hijos. Pensé que había tocado fondo, pero me equivoqué. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero en mis cuentas bancarias. Había encontrado el camino de vuelta a lo que realmente importa. Y aunque el camino a seguir con Jessica y Michael era incierto, al menos ahora conocía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la cómoda ilusión en la que había vivido. El dinero compra muchas cosas, pensé, mientras miraba alrededor de ese pequeño y humilde salón. Pero no compra las puertas que se abren justo cuando más lo necesitas. No compra las manos que te sujetan cuando caes. No compra el amor que te recibe sin preguntas. Esas cosas solo vienen del corazón. Y los únicos corazones lo bastante grandes para darme que estaban aquí en esta casa en este momento. Y eso valía más de $58 millones.